actividad la tarde de hoy en la revisión de fisiología a segundo año de medicina crítica y cuidado intensivo pediátrico. Nos va a hablar de las complicaciones y la resolución de problemas durante la terapia ECMO. Adelante, Andrés. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, para mí es un placer cerrar este ciclo de módulo cardiovascular con complicaciones y resolución de problemas durante la ECMO. Entonces, para abordar nuestro contexto del día de hoy, diremos de los efectos hemodinámicos y las metas en ECMO veno arterial y veno venoso para poder dividir y clasificar estas complicaciones en mecánicas o asociadas al circuito y complicaciones médicas específicas en ECMO cardíaco pediátrico. Finalizaremos nuestra revisión entonces de puntualizando dos conceptos muy importantes que tenemos que tener presente dentro de las complicaciones en ambas configuraciones, como lo es la recirculación y el síndrome de Arlequín. Entonces, desde el punto de vista o el contexto epidemiológico internacional, nosotros tenemos ciertos datos que son de relevancia. Nosotros tenemos aproximadamente descritas en las diferentes series de casos a nivel mundial una supervivencia en ECMO pediátrico, tanto en pulmonar como cardíaco, relativamente con muy buenas tasas. Los pacientes que reciben este apoyo a nivel de circulación extracorpórea tienen unos o corren un riesgo de una variedad de complicaciones que causan una morbilidad significativa y esto implica un riesgo de mortalidad. En la población pediátrica se reportan estos porcentajes que ustedes pueden apreciar tanto del 73% respectivamente para ECMO pulmonar y cardíaco y un 58% para el CPR ECMO. Los porcentajes casi que se mantienen si nosotros podemos apreciar en caso de el ECMO que requieren transporte. Y esto pues lo hablamos en el contexto de las canulaciones de rescate. Algunas complicaciones, como la hemorragia, la trombosis venosa, las infecciones, son comunes también en pacientes que no requieren este soporte, pero hay otras complicaciones que son específicas de estos, como la perforación de vasos, la isquemia de extremidades inferiores, cuando hay, por ejemplo, problemas de la canulación, la hemólisis y disfunción plaquetaria, que es un resultado de esta interacción con los polímeros sanguíneos. Y aunque los circuitos modernos emplean bombas centrífugas y oxigenadores que actualmente tienen un componente de propil penteno, proporcionan un grado de seguridad que no está disponible en los equipos más antiguos y aún así, con estas novedades ocurren fallas en los circuitos, motivo por el cual este es un tema de gran relevancia para todos y tenemos que estudiarlo. Entonces, nuestra revisión se centrará en las complicaciones potencialmente catastróficas que requieren intervención inmediata, ya sea aire en el circuito, falla de bomba, pérdida de la integridad del mismo o de canulación involuntaria, además de abordar las principales complicaciones médicas en ECMO veno arterial y veno venoso. Desde este punto de vista, en el contexto global, tenemos que entender que las complicaciones no son una regla, es decir, no es la excepción, es la regla. Esto obviamente en este soporte vital circulatorio extracorpóreo y por consiguiente el conocimiento y la experticia son dos factores que van a minimizar la severidad de dichas complicaciones. Desde ese punto de vista, partamos que en ECMO venovenoso hay que tomar ciertos principios. En ECMO venovenoso nosotros no deberíamos tener efectos hemodinámicos directos, ya que la tasa de drenaje y retorno de la sangre va a ser la misma por tratarse de un circuito que en teoría es no complaciente. No obstante, en esta configuración permite disminuir la magnitud del soporte ventilatorio y por tanto bajar la presión intratorácica cuando se aumenta la precarga del ventrículo derecho y por consiguiente disminuyen las resistencias vasculares pulmonares. Al ingreso de sangre, el ingreso de la sangre adecuadamente oxigenada en este lecho vascular, se va a aliviar entonces la vasoconstricción pulmonar hipóxica, lo cual va a mejorar más esta situación. Si nosotros normalizamos entonces esa presión arterial de CO2, también vamos a contribuir a mejorar las resistencias vasculares pulmonares y la función ventricular derecha. Por consiguiente, no va a ser infrecuente observar una disminución de dosis de vasopresores posterior al inicio del ECMO en configuración venovenosa en los pacientes, por ejemplo, que tienen SDRA. Si nosotros partimos de los efectos hemodinámicos en el caso de la configuración venoarterial, durante la ECMO-VA, la bomba va a estar en paralelo con el corazón nativo y por consiguiente ese flujo sistémico es una combinación entre el flujo del ECMO y ese flujo remanente que va a pasar por el corazón del paciente. Y esto lleva a cabo una serie de cambios hemodinámicos puntuales. Uno, la pérdida de pulsatividad, es decir, a medida en que todo el retorno venoso va a ser desviado al circuito, la eyección ventricular va a estar abolida
y por tanto ese trazado de la presión arterial se vuelve una línea plana de acuerdo a un patrón de presiones generales, pues que va a estar regido por la bomba centrífuga. No obstante, casi en esta configuración, el ECMO no va a permitir desviar el 100% de retorno venoso. Más o menos el 20% de este retorno va a seguir fluyendo por la circulación pulmonar. Y si la función ventricular izquierda permite la eyección, esto se observa como pues pequeñas ondas que van a tener una pulsatividad reducida. El segundo efecto importante es la reducción de la precarga, porque al desviar la mayor parte del retorno venoso hacia el circuito, este ECMO disminuye la precarga del ventrículo derecho y por tanto el llenado ventricular izquierdo. En los casos en el que el ventrículo izquierdo no es capaz de abrir la válvula aórtica, ese flujo de la sangre desde la circulación bronquial de Tevesio va a dilatar el ventrículo izquierdo y de este modo, aunque disminuya el flujo sanguíneo pulmonar, esta precarga a nivel del ventrículo izquierdo puede ser un problema y lo veremos más adelante. Y el otro efecto importante a tener en cuenta es el aumento de la poscarga izquierda, donde el retorno de la sangre al sistema arterial lleva a un aumento de la poscarga del ventrículo izquierdo, que va a ser proporcional al flujo del ECMO. Y esta combinación de aumento de la poscarga y disfunción izquierda subyacente puede generar pues presiones elevadas a fin de diástole del ventrículo ipsilateral y esto va a originar un aumento del consumo de oxígeno a nivel miocárdico y empeoramiento de la falla cardíaca izquierda, cosa que ese aumento de la presión auricular izquierda, que puede estar determinada incluso por edema pulmonar o en casos extremos, puede conllevar a hemorragia alveolar. Y va a ser mucho peor si hay una condición anatómica asociada a insuficiencia mitral. Desde ese punto de vista, entonces es muy importante que restauremos ritmos adecuados, que te extraigas como tal vasodilatadores que disminuyan la resistencia vascular sistémica, el venteo incluso de cavidades izquierdas, pero esto los abordaremos en su momento. Muy bien. Desde ese punto entonces, los objetivos globales están direccionados específicamente a maximizar la entrega de oxígeno tisular y a minimizar la toxicidad de otras terapias. ¿Cómo lo podemos de oxigenación? Manejar precisamente la hipoxemia, disminuyendo o permitiendo ese reposo a nivel ventilatorio. Y esto lo vamos a lograr, como ya lo hemos abordado en charlas previas, con ventilaciones gentiles, con precisamente el modo ventilatorio que mejor se adapte a las condiciones hemodinámicas que requiere el paciente y evitar claramente esa complacencia diagnóstica como lavados broncoalveolares recurrentes, exámenes como ultrasonido, imagenología, tomografía o biopsias tisulares que sean innecesarias dentro de los objetivos terapéuticos que estamos estableciendo. Si hablamos específicamente en cuanto a las metas hemodinámicas, es importante restaurar un ritmo adecuado, mantener el soporte inotrópico desde que sea necesario para mejorar, pues en este caso, la contractibilidad izquierda y las resistencias vasculares sistémicas que pueden ser disminuidas con el uso de vasodilatadores. Lo vemos frecuentemente cuando iniciamos el ECMO y nosotros lo vemos frecuente cuando canulamos, que este mecanismo de poscarga va a estar en estos momentos incrementado y casi siempre requerimos iniciar con nitroprusiato o algún otro tipo de vasodilatador para mitigar este efecto. Y también en casos extremos se debe considerar pues el venteo de cavidades izquierdas. Muy bien. Desde ese punto de vista, vamos a hablar entonces de la clasificación de las complicaciones, en este caso de la ECMO pediátrica. Existen las complicaciones asociadas mecánicas y las complicaciones que pues están ligadas al paciente. Entonces, las complicaciones mecánicas son cualquier complicación que se pueda presentar en algún segmento del circuito o del sistema que pueden fallar. Las complicaciones ligadas al paciente, de acuerdo a la clasificación internacional de la ELSO, nos comprende el amplio mundo del cuidado intensivo pediátrico y casi siempre, en cuanto puntualmente al circuito, están relacionadas con la heparinización. Entonces, empecemos a discernir entre cada una de ellas. En lugar de centrarnos exclusivamente en la gestión de las complicaciones del circuito, los líderes de cada unidad de cuidado intensivo en estos programas cardiovasculares deben desarrollar políticas y procedimientos enfocados a prevenirlas. Un circuito simplificado va a ser un circuito que sea mucho más seguro y cualquier integración de estos puntos de acceso al circuito van a requerir una evaluación del riesgo y el beneficio. Por ejemplo, conectar sistemas de terapia de reemplazo renal continuo, conectar bombas de infusión intravenosa directamente al circuito, va a limitar la necesidad de accesos vasculares adicionales y esas complicaciones asociadas, pero también nos va a aumentar el riesgo de mal funcionamiento del circuito. Entonces, empecemos a hablar de cada una de estas complicaciones.
Lo primero que vamos a hablar es sobre la consola o fallo de la energía. Un mal funcionamiento que sea catastrófico de la consola en la bomba ECMO o la pérdida de la energía eléctrica de este fluido, en combinación con una batería agotada, va a provocar una pérdida inmediata del flujo. La primera manifestación es la caída del flujo. Cuando se sospecha una falla de la consola, lo primero que tenemos que hacer es descartar un mal funcionamiento del sensor de flujo, porque lo primero que podemos hacer es ir rápido al backup, intentar cambiar la consola, pero no, tenemos que mirar el sensor de flujo porque muchas veces este puede imitar esa apariencia de falla de consola y tan pronto como se determine que la bomba no está funcionando, pues ya ahí sí se debe sujetar el circuito para evitar un flujo sanguíneo retrógrado. Si confirmamos que la centrífuga no está girando, ya hacemos como tal es el quitar el cabezal de la bomba y lo transferimos ya sea a la manivela manual o a la consola o backup de respaldo. Y esto claramente nos va a llevar a restaurar ese flujo y a brindar un apoyo que el paciente pues va a requerir hasta que pues el problema se pueda resolver por completo. ¿Qué debemos verificar? Entonces, una presencia, la ubicación y el fácil acceso a la manivela o a la consola de acuerdo a lo que corresponda. Es muy importante verificar las conexiones a la fuente de energía, todos los dispositivos que tengan obviamente su conexión adecuada, la batería y el tiempo de funcionamiento de la misma y desde el punto de vista operativo, pues los mantenimientos preventivos y programados que garanticen el buen funcionamiento y el estado de todos los equipos. Otra de las principales complicaciones que podemos evaluar es la entrada de aire al circuito. Para esto es importante que tengamos claros ciertos conceptos fisiológicos. El impacto de la entrada de aire en el circuito puede variar ampliamente, dependiendo, uno, de la configuración del mismo, la cantidad de aire que ingresa y la ubicación. Esto es muy importante, la ubicación de la entrada de aire. Una gran cantidad de aire puede provocar una interrupción del flujo sanguíneo y tener consecuencias catastróficas para el paciente. Lo principal, prevenirlo. Entonces, limitar los puntos de acceso en el lado de la presión negativa del circuito, tener cuidado con las líneas centrales, mantener una técnica muy, muy fina o meticulosa, sobre todo cuando el perfusionista opera las llaves de paso. Los circuitos modernos tienen algunas ventajas y es que tienen detector de burbujas que está integrado en el circuito y este puede ser un indicador importante de entrada de aire en el mismo. Es importante que como intensivistas y el grupo ecmólogo, el grupo de perfusionistas determinen específicamente la ubicación exacta del aire para pues lograr una intervención oportuna. Para esto se debe verificar muy bien el circuito, localizar el aire y esto va a ayudar al diagnóstico. Entonces, el aire ubicado entre la membrana y el paciente lo vamos a llamar aire arterial, mientras que el aire que se encuentre antes de la membrana lo vamos a denominar aire venoso. Comprendamos algunos conceptos fisiológicos. Cualquier causa que genere una caída de la precarga, ya sea hipovolemia, un neumotórax, aumento de la presión intratorácica por un derrame pericárdico y taponamiento, o inclusive ese aumento de la poscarga por un acodamiento de la cánula de retorno, va a generar una disminución del flujo para un determinado valor de las revoluciones por minuto. En el caso, por ejemplo, del ECMO arterial, si se apaga la bomba, existe la posibilidad de un reflujo retrógrado. Esta parte es muy importante, ya que la presión arterial entonces es mayor que la venosa. Siempre, siempre, antes de que se apague la bomba, en caso de intervención, debemos clampear la rama arterial y posteriormente la venosa. Las tres zonas que podemos identificar en el circuito entonces son la venosa. En todos estos casos, la bomba va a girar generando succión, pero al menos esas entrada de condiciones de baja presión y alto vacío que va a condicionar precisamente cavidades de vapor en la sangre. Al exponerse a altas presiones, precisamente a este nivel, en esta explosión, y se va a manifestar con hemólisis. Y este fenómeno lo conocemos en el mundo del ECMO como cavitación por succión. Por consiguiente, es importante que siempre midamos estas presiones de forma continua. Toda manipulación del circuito en esta zona de presión negativa va a generar un alto riesgo de entrada de aire. Entonces, aquí es donde debemos evaluar precisamente esas presiones, también hacer el abordaje como tal para validar, por ejemplo, si el circuito está cavitando o si tiene chicoteo. En el sector postbomba, entonces, la presión allí se llama preoxigenador y es la zona de mayor seguridad para intervenir el circuito, porque ya el riesgo de entrada de aire es mucho menor y bueno, en caso de que ingrese el mismo, la membrana va a actuar como un filtro.
se va a presentar una caída fisiológicamente de la presión en este nivel y esto se explica por la resistencia que genera la membrana del oxigenador, que habitualmente es 10 milímetros de mercurio. Allí, cuando hacemos la medida de presiones, se va a llamar posoxigenador y refleja la resistencia pues, corriente abajo. Esto incluye la tubuladura, la cánula de retorno y, por supuesto, las presiones que puede generar el paciente. A este nivel, las presiones no deben ser superiores a 400 a 500 milímetros de mercurio porque existiría el riesgo de ruptura del circuito, ya sea por presencia de coágulos, fibrinas o la obstrucción completa del mismo, va a generar un aumento del gradiente transmembrana. Y no es que existan valores absolutos normales en este gradiente. Es muy importante que miremos las tendencias, porque un aumento progresivo de este gradiente con el paso de los días, pues está advirtiendo una disfunción, por ejemplo, de la membrana del oxigenador y prevé un cambio programado del mismo. Entonces es importante que tengamos en cuenta esas variables. Y aquí lo vemos, básicamente esta mecánica pues la hemos revisado previamente y vemos una síntesis de las diferentes formas como podemos abordar la presión y si vemos este algoritmo, aquí hay unas acciones correctivas según la dinámica y tendencia de presiones en el circuito. Sospeche en este caso puntual fallo de bomba, coágulos o aire si se caen los flujos, por ejemplo, o a expensas de un aumento de la presión de extracción. O como ya lo veremos en la falla del oxigenador por trombosis, un aumento del delta de presiones transmembrana o inclusive la caída de flujos y de las presiones post-oxigenado. Muy bien, pensamos que esto es infrecuente, pero puede suceder. La decanulación accidental. Entonces, la decanulación accidental va a ocurrir cuando una cánula se desplaza del vaso y pues, esta puede ser parcial o puede ser completa. La cánula de entrega, cuando está involucrada, se manifiesta clínicamente con una hemorragia rápida. Y cuando el desplazamiento se da a nivel de la cánula de extracción, se puede presentar como principales complicaciones el embolismo, la pérdida de flujo, que es casi que inmediata, y que la sangre, pues en la centrífuga va a estar reemplazada por aire. Aquí es muy importante que miremos si hay malposición de las cánulas, porque estas tienen una implicación desde el punto de vista fisiológico y anatómico muy importantes. En el caso de la malposición aórtica, si, por ejemplo, se da a nivel de la aorta ascendente, las manifestaciones clínicas más importantes es el aumento en la poscarga y la insuficiencia aórtica, y entonces el cierre y la no posibilidad de la apertura de la válvula aórtica pues va a comprometer de forma inmediata los flujos. Descendente, a nivel de este trayecto, el compromiso a nivel del flujo coronario y flujo cerebral, importantísimo el monitoreo NIRS en caso de estar disponible en la institución. Y en el caso de que la cánula esté casi que selectiva en el tronco innominado, pues tendremos el problema de que solo va a oxigenar el miembro superior derecho. Entonces, estas son complicaciones que pensamos que son infrecuentes y realmente no son así. En el caso de las malposiciones venosas, entonces la principal complicación o manifestación va a ser la recirculación. ¿Qué pasa entonces si hay una decanulación accidental? Si la cánula de retorno va a estar involucrada, se produce rápidamente la pérdida de sangre. Pero el desplazamiento de la cánula de drenaje va a generar embolia gaseosa o pérdida del flujo, porque pues la sangre en el cabezal de la bomba va a ser reemplazada por aire. En ambos casos se pierde pues la sangre en el lugar de canulación y si la cánula se ha retirado parcialmente y el paciente depende completamente del ECMO, se puede intentar, previo un equipo experto, claro está, la reinserción de la cánula, pero si ya la cánula se ha retirado por completo, entonces se debe aplicar pues presión en el sitio para controlar el sangrado, pues es una emergencia catastrófica desde ese punto de vista. Tenemos que buscar siempre la seguridad de la inserción de las cánulas y eso implica las suturas e implica pues una revisión continua de las mismas. Cuando se pierde la integridad del circuito, por ejemplo, hay otras condiciones que tenemos que tener en cuenta. Entonces, cualquier conexión de la tubuladura que pueda estar del circuito se puede desconectar. La instalación entonces descuidada de las abrazaderas, de las espigas como tal, los pigtails o la tubuladura, pues puede generar precisamente un defecto en la tubería del circuito y esto tenemos que abordar. Para ello hay un enfoque muy interesante y es que la tubería de la ruptura como tal de esta tubería relativamente es poco frecuente actualmente con las bombas de centrífuga, pero es un riesgo siempre presente cuando se utilizan, por ejemplo, bombas de rodillos, porque estas pueden generar presiones muy altas y exponer una sección de la tubuladura a una deformidad continua y sobre todo por el cabezal de la bomba. Lo más común es que esa integridad del circuito se vea comprometida cuando una llave de paso o un cable flexible se desconecta o pues presenta algún tipo de defecto. Y normalmente cuando esta se produce y específicamente hay la ruptura del circuito en este lado de presión negativa, la entrada de aire, principal riesgo ya lo aprendimos,
y la pérdida de sangre va a ser la principal preocupación a la que nos tenemos que enfrentar del lado de la presión positiva. Ya una ruptura masiva del circuito provoca la parada de bomba y una vez esta se identifique, la ubicación de la ruptura debe aislarse entre dos pinzas, reemplazarse por el componente, pues reemplazar este componente culpable y esto va a requerir pues una interrupción del flujo del ECMO, por lo que se deben tomar las medidas para brindar el apoyo al paciente durante este tiempo. Y recordar, y es muy importante, que el equipo que esté en el circuito es el equipo que va a estar en el circuito, mientras que el equipo que va a dar soporte como tal al paciente en el momento de salida del ECMO tiene que ser un equipo distinto. Otra de las complicaciones es la trombosis o la oclusión del circuito. La reducción repetida de ese flujo sanguíneo y repentina, una vez una disminución del retorno de sangre a la bomba. Y esto se conoce como insuficiencia del acceso. Ahora, el flujo sanguíneo también puede reducirse en la ECMO, sobre todo venoarterial, si la presión arterial media. Habiendo excluido estas dos causas, las causas restantes de la disminución del flujo de la bomba casi siempre se relacionan con mayores resistencias al flujo sanguíneo. Generalmente, claro está, por la venosa. Entonces las presiones de drenaje se vuelven mucho más negativas que la línea de base y esto va a indicar una obstrucción puntual entre la cánula de drenaje y la cánula, perdón, y la entrada de la bomba. Y en cantidades que sean similares, se debe sospechar una obstrucción ya puntualmente entre el oxigenador y la cánula de retorno. Finalmente, si el diferencial entre la pre y posmembrana aumenta, es muy probable que haya una obstrucción al flujo sanguíneo dentro del oxigenador. Otra situación importante es la interrupción del flujo de gases frescos. Entonces, el deterioro abrupto de la oxigenación en un paciente con ECMO va a requerir una evaluación inmediata precisamente entre la diferencia del color de la sangre antes y después del oxigenador. Entonces, si ambos son del color oscuro, uno clínicamente ya puede sospechar que algo no va bien desde el punto de vista del intercambio de gases y que puede haber una interrupción del flujo de gases frescos. Entonces, hay que evaluar puntualmente desde el punto de vista mecánico qué puede estar pasando. Si el suministro de gas, por ejemplo, en la pared está comprometido y casi siempre pasa durante de los traslados, entonces trasladar a una fuente alternativa para excluir el problema, obviamente. Un escenario común es el paciente pues, que regresa de un posterior al transporte intrahospitalario, donde el operador puede olvidar devolver la línea de gas a la fuente de pared. Y esta situación se evita fácilmente con la prevención, que es una lista de chequeo adecuada para cualquier traslado, pues fuera o inclusive procedimientos durante la habitación. Una complicación muy frecuente a la que le tenemos es el fallo de bomba, porque esto es una interrupción de forma súbita que genera o puede generar complicaciones tan importantes como trombosis de bomba, puede haber entrada de aire a la misma o puede ser secundaria también a fallo en la consola o fallo en la energía. En raras ocasiones, pues puede haber inclusive una pérdida del acoplamiento magnético entre la centrífuga y el drive del motor. Hay un algoritmo muy interesante que se desarrolla precisamente y que podemos desarrollarlo dependiendo si el fallo de bomba es con cono descartable, si es con la bomba de motor o si es una bomba que está asociada a una consola tipo backup. Entonces, evaluamos siempre las presiones pre y post membrana. A nivel de la centrífuga, miramos los gradientes y evaluamos. En los conos descartables pueden haber dos causas importantes. Si hay coagulopatía, si hay hemólisis, estos son los criterios que ustedes pueden apreciar a la izquierda de la gráfica. Y si es así, pues básicamente tenemos que hacer el cambio descartable y el protocolo de circuito de emergencia. En el caso de las bombas de motor, pues se instaura un fallo en el motor cuando evaluamos y hemos definido que hay una alteración en la temperatura del motor, que hay una alteración en el estado del cable y la conexión del mismo, y aquí pues tenemos que hacer el cambio también. Y si es la consola tipo backup, ya aprendimos que tenemos que mirar la batería, las condiciones de la energía del mismo y las fuentes y si es necesario, pues hacer el cambio. Fisiológicamente, también vamos a aprender o vamos a discernir un poco en la disfunción, en la evaluación de la disfunción de la membrana. Entonces es muy importante detectar alteraciones del flujo sanguíneo a este nivel, porque la acumulación de coágulos en el oxigenador y las anomalías hematológicas frecuentemente asociadas a la circulación extracorpórea, pues van a ser actividades propias que van a estar dentro de los factores de riesgo para generar una disfunción de membrana. Y recordemos que el oxigenador pues tiene un costo, la membrana del oxigenador tiene un costo muy importante y es
vital hacer un monitoreo estricto del mismo y también por seguridad del paciente. Miremos algunos conceptos fisiológicos rápidamente. Entonces, durante la ECMO, la disponibilidad de oxígeno o la entrega y la eliminación de CO2 o el consumo son determinadas por la interacción de la función del oxigenador, del pulmón nativo y del gasto cardíaco. Eso lo hemos aprendido. La transferencia de gases, entonces, a través de la membrana, depende de las características intrínsecas mecánicas del mismo: área de superficie, su material, el espesor de las fibras huecas que la componen. Ahora, por otro lado, el flujo de sangre durante la ECMO, el flujo de gas barrido y esa fracción de oxígeno y CO2 precisamente a este nivel y la concentración de la hemoglobina son factores que nosotros podemos manipular, es decir, el intensivista manipula y que pueden modificar tanto la entrega como el consumo del oxigenador. Se puede observar que durante el ECMO veno-venoso la membrana está en serie con el pulmón nativo y una parte de esa sangre proviene de los tejidos de bajo contenido venoso de oxígeno, va a ingresar al circuito por acción de la bomba y va a ser oxigenada en la membrana y posteriormente reinfundida en una vena mayor. Esa sangre que llega al corazón derecho es una mezcla entonces de sangre pobremente oxigenada del retorno venoso del paciente y la sangre adecuadamente oxigenada del circuito. Básicamente el efecto fundamental en ECMO veno-venoso es por tanto el de aumento de esta mezcla que va a llegar a ese pulmón nativo. En esta última figura, de hecho, podemos inferir la relación entre la saturación arterial de oxígeno y la saturación venosa de oxígeno cuando ingresa al circuito. Y si lo pensamos en diferentes relaciones entre el gasto cardíaco y el flujo de la circulación extracorpórea, cualquier valor de saturación venosa de oxígeno, cuanto menor sea, en cuanto a la relación del gasto cardíaco y el flujo del ECMO, va a tener menor saturación arterial. Y esto es importante si entendemos por qué si aumentamos las revoluciones por minuto, puede haber inclusive en el caso de un mal posicionamiento de cánulas, en el caso de la configuración venovenosa, un aumento de la recirculación. Eso explicaría desde el punto de vista fisiológico. Este es un algoritmo entonces donde nosotros tenemos que evaluar en la disfunción de membrana tres variables importantes dentro del monitoreo. Uno, evaluar el perfil hematológico, mirar esas tendencias dentro del monitoreo de las presiones y claramente la evaluación muy juiciosa de los gases pre y postmembrana y del paciente. En el caso del perfil hematológico podemos presentar dos escenarios, que es la coagulopatía y la hemólisis. En el caso del monitoreo de presiones, la infusión postmembrana va a tener un compromiso del flujo sanguíneo como tal y ese aumento en el delta de presiones o esa tendencia en aumento del delta de presiones transmembrana. Si evaluamos desde el punto de vista la oxigenación se puede ver manifestada precisamente en los gases postmembrana comprometidos casi siempre por debajo de 200 y todo eso asociado a unas metas y después va a tener la configuración del diagnóstico de una disfunción de membrana que probablemente van a requerir el cambio, ojalá programado, de la membrana del oxigenador. Otro escenario importante que también produce entonces cuando ese retorno venoso es insuficiente y esa presión de drenaje es excesivamente negativa. En el caso del retorno venoso que es insuficiente, hay varias condiciones. Las principales que vemos todo el tiempo es y por eso nosotros estamos, cuando empezamos la ECMO, muchas veces reclutamos intravascular con albúmina. También puede depender de la posición de la cánula, como lo acabamos de ver, y desde ese punto el aumento de la presión intratorácica o intrapericárdica, complicaciones asociadas a taponamiento o neumotórax, también nos pueden comprometer una insuficiencia en la extracción. Ya presiones excesivamente negativas nos van a conducir a que requeramos revoluciones por minutos muy altas y esto nunca va a ser normal. Desde el punto de vista del abordaje y la resolución de este problema de una forma muy práctica, si nosotros tenemos una insuficiencia en la extracción, ya sabemos que tenemos un riesgo de embolismo aéreo, la principal estrategia va a ser disminuir las revoluciones por minuto y evaluar si persiste la hipoxemia o si el paciente está hipotenso. Si es así, seguimos titulando el flujo de bomba y si persiste la insuficiencia en la extracción, evaluemos si hay un aumento a nivel de la presión intratorácica y en este caso puede haber hipovolemia o obstrucción a la extracción. Desde ese punto, descartar neumotórax, descartar taponamiento pericárdico y pues restaure el volumen. Si a pesar de eso hemos descartado estas condiciones y persiste la insuficiencia en la extracción, hay unas condiciones hemodinámicas importantes donde nosotros podemos considerar agregar una segunda cánula de extracción y cambiar la configuración del circuito.
Finalmente, dentro de las complicaciones mecánicas, el cambio de circuito de emergencia se puede realizar, implica un entrenamiento muy hábil desde el punto de vista del equipo y siempre tiene que tener la participación de todos los profesionales capacitados que deben incluir el intensivista, el ecmólogo, los perfusionistas, cirugía cardiovascular, para poder hacer esta maniobra que es de alto riesgo claramente y que requiere una capacitación muy elevada. Desde el punto de vista de las principales complicaciones médicas, vamos a centralizar en las más importantes desde el punto de vista del ECMO cardíaco pediátrico. Estas complicaciones son múltiples, desde mecánicas, hemorrágicas, neurológicas, cardiovasculares, pulmonares e infecciosas, e inclusive la muerte cerebral, que se ha descrito, perdón, en el 4,3% de la serie de casos. La hemorragia intracraniana es una complicación médica frecuente, sobre todo en los pacientes que tienen factores de riesgo pre-ECMO importantes, pacientes hipóxicos, pacientes que han estado hipotensos, acidóticos o pacientes que han estado en alcalosis respiratoria y en el caso de las niñas, estados postconcepcionales. El riesgo de sangrado durante la ECMO va a aumentar si hay una canulación selectiva a nivel de la arteria carótida, por ejemplo, en el ECMO venoarterial, la ligadura como tal de la vena yugular interna, que va a aumentar la presión intracraneana y por ende la presión intravascular cerebral. Y cuando hay requerimiento de reconstrucción de la carótida después de la decanulación, inclusive se pueden presentar escenarios de disección aórtica, trombosis, de estenosis tardía y de embolización. Casi siempre la heparinización sistémica pues va a tener sus complicaciones. De hecho, la incidencia como tal de infartos cerebrales en estos escenarios, tanto en ECMO venoarterial como en configuración venovenosa, no son despreciables. Y el problema o una de las complicaciones de la heparinización sistémica van a ser los trastornos hemorrágicos, la coagulopatía, la hipertensión arterial sistólica. Y ahí es muy importante que nosotros estemos de forma casi que sistematizada realizando exámenes neurológicos frecuentes. El examen físico es muy importante, evitar el bloqueo neuromuscular, las imágenes, por supuesto, y en los recién nacidos, pues tener muy en cuenta que el riesgo de hemorragia intraventricular en los primeros 5 días de la ECMO son muy altos, hasta el 95%. Algunas recomendaciones: disminución de la progresión hemorrágica con metas de conteo plaquetario mayores a 100.000. La titulación de parámetros de acuerdo a la ST es muy controversial. La infusión de antifibrinolyticos y ya evaluaremos y miraremos por qué. Y pues, por supuesto, si hay hipertensión endocraniana asociada a un examen físico anormal, la ELSO nos recomienda descontinuar la terapia. Muy bien. Algunas intervenciones, por ejemplo, neuroquirúrgicas y sangrado, son bastante debatibles, pero si hay sangrado importante, se debe suspender la anticoagulación, aumentar el flujo del ECMO y hacer un monitoreo de los requerimientos de estos hemocomponentes con ROTE. Nunca se debe revertir la anticoagulación en ECMO a menos que el paciente va a ser decanulado. Hay que tener pues mucho cuidado en el caso de los antifibrinolíticos en los pacientes que tengan obstrucción de vías urinarias. Casi siempre recomendamos aumentar discretamente el flujo del ECMO durante la administración y estar preparados, por supuesto, para cambiar las membranas. Algunas emergencias importantes en ECMO venoarterial, por ejemplo, aquellas que requieran que el paciente sea retirado inmediatamente de la ECMO, y casi siempre al iniciar la ECMO es muy importante para evitarlas, conocer la dosis correcta de heparina que necesita el paciente, monitoreo de la AST, una sedación adecuada, revisión de los niveles de potasio y la corrección antes de incluso del inicio de la asistencia de los mismos, metas hematológicas también y la titulación de inotrópicos y vasopresores para evitar la hipertensión. Por supuesto, asegurarnos de la posición de las cánulas siempre va a ser fundamental. Una complicación de emergencia muy interesante es el miocardio aturdido, ya que 5% de estos pacientes pueden presentar una caída en la fracción del ventrículo izquierdo hasta el 25% en el momento en que se inicia la ECMO. Esto es usualmente transitorio y dura menos de 48 horas. Es diferente hablar del miocardio como tal a un miocardio aturdido, una disfunción miocárdica. Es muy importante que revisemos ecocardiográficamente la exposición de las cánulas, el flujo de sangre. Cuando pues hay un miocardio aturdido, se debe aumentar discretamente el flujo de la ECMO, disminuir la poscarga, y esto es reversible. Desde ese punto de vista hay que pensar en otras lesiones que dilaten el aurículo y el ventrículo izquierdo y por ende nos comprometan un flujo retrógrado hacia el ECMO. Y como les digo, es diferente hablar de miocardio aturdido, una disfunción miocárdica izquierda. En caso de que no sea reversible, se piensa en miocardiopatía dilatada y ya el paciente podría entrar inclusive en lista de trasplante.
Otra complicación muy frecuente es la hipertensión. Es más frecuente después de que el paciente y la etiología pues es multifactorial, flujo de bomba, sobrecarga de volumen, alteraciones entre el consumo y la entrega de oxígeno, convulsiones e idiopáticas. Causas más frecuentes, neumotórax, taponamiento cardíaco. Desde el punto de vista de las complicaciones mecánicas. Un algoritmo muy sencillo, cuando hay disfunción del ventrículo izquierdo, es evaluar si hay apertura o no de la válvula aórtica. En caso de que no haya apertura, se evalúa si hay congestión, focus, se puede evaluar si hay edema pulmonar y hay algunas estrategias invasivas importantes que van a conducir a descomprimirlo. En este caso, pues aplicaría la atrioseptostomía o el venteo del ventrículo izquierdo. Pero otras estrategias no invasivas, cuando sí se da la apertura de la válvula aórtica, incluirían entonces disminuir el flujo de bomba, el manejo de inotrópicos, vasodilatadores, diuréticos, todo lo que me comprometa la sobrecarga a nivel del ventrículo izquierdo y, por supuesto, desde el punto de vista ventilatorio, la titulación de la pipa. Finalmente, y para cerrar nuestra revisión de hoy, hablaremos rápidamente de dos complicaciones específicas, que en este caso es el síndrome de Arlequín y la recirculación. En el caso del síndrome de Arlequín, durante el ECMO venoarterial debemos comprender o tener en cuenta que la membrana está en paralelo con el pulmón nativo y por tanto el contenido arterial de oxígeno va a depender también del gasto cardíaco del paciente y la función nativa del pulmón, pero de una forma diferente. En los casos en que la función ventricular está severamente comprometida, todo el aporte de oxígeno va a depender exclusivamente del aporte de oxígeno a nivel de la membrana. Pero a medida que se recupera la función izquierda cardíaca y una fracción mayor del retorno venoso pasa por las cavidades derechas, también lo va a hacer a través de la circulación pulmonar. Y es de este modo que la función nativa pulmonar pasaría a ser un determinante mayor del contenido arterial de oxígeno. Si la función pulmonar de ese pulmón nativo va a estar comprometida, ya sea por un edema pulmonar, una neumonía o SDRA, la sangre proveniente del mismo tendrá un contenido arterial menor que la proveniente del circuito y por lo tanto el resultante será menor a la de esta última. Simultáneamente, esa competencia de flujo de la aorta entre el corazón y el circuito hacen que, que en los casos, por ejemplo, cuando la canulación arterial es femoral, la sangre que proviene del ventrículo izquierdo y por tanto pobremente oxigenada por ese pulmón nativo pueda perfundir preferiblemente a las ramas del arco aórtico. Clínicamente esto se va a generar o a impactar en una hipoxemia cerebral coronaria. La sangre, que si es bien oxigenada proveniente del circuito, va a entonces perfundir de forma preferente a los miembros inferiores. Y esto es lo que ha sido llamado básicamente como síndrome de Arlequín. Muchas veces puede pasar desapercibido si la muestra de gases en la sangre arterial no se toma, por ejemplo, de la radial derecha. Con una adecuada función de ese pulmón nativo, pues esta complicación no debería ocurrir. Muy bien. Y en el caso de la recirculación, este es un ejemplo muy importante de las configuraciones en caso venovenoso y en la posición de las cánulas. Miren cómo una adecuada posición inicialmente en la cánula de retorno, pues no tendría por qué comprometer el flujo hacia el pulmón nativo. Pero si tenemos, por ejemplo, sobreinserción de la cánula, es muy probable, como lo ven en la gráfica del lado derecho, que parte de ese drenaje, de ese retorno, perdón, a nivel de la cava superior vaya a ser o vaya a pasar hacia un drenaje por la cánula de la vena cava inferior. A esto se le conoce como la recirculación. Entonces, en la oxigenación por membrana extracorpórea venovenosa, el porcentaje de esta recirculación es variable. Generalmente se considera aceptable un rango entre el 10 al 20%. La recirculación va a ocurrir entonces cuando esa sangre oxigenada vuelve a entrar al circuito ECMO en lugar de ser distribuida al cuerpo. Y esto claramente va a disminuir una eficiencia. Causas como tal o principales factores de la recirculación van a estar asociados al volumen, a la cercanía de la cánula de extracción, inclusive el aumento de flujo del ECMO, ya lo vimos en los principios fisiológicos, porque aumentar las revoluciones por minuto nos puede generar un aumento en la recirculación, disminución del gasto cardíaco o modificación de esas presiones pulmonares. Y la forma simple de calcularlo es básicamente tener en cuenta la saturación peroxigenador más, o la diferencia, perdón, con la saturación venosa de oxígeno sobre la relación entre la saturación posmembrana en la diferencia con esa misma saturación venosa de oxígeno, y ya sabemos que es aceptable hasta el 20%. Cuando tenemos o cuando queremos saber si el flujo
efectivo es óptimo o no, pues tenemos el flujo total menos el producto entre el flujo total y esa fracción de recirculación que podemos identificar en nuestros pacientes. Entonces, mensajes para llevar a la casa. Los fallos repentinos de este circuito son una complicación que se debe identificar, se debe diagnosticar y tratar de intervenir de forma oportuna. Creo que ya tenemos las herramientas para identificarlas. Anticiparse es muy importante, entonces tener un equipo de trabajo que adopten protocolos y algoritmos propios para cada grupo que maneja la ECMO, pues va a solucionarnos o va a generar mayor eficiencia en estas emergencias secundarias a complicaciones tanto médicas como mecánicas en la ECMO. Y por eso son los procesos de entrenamiento y el reconocimiento y el trabajo en equipo es tan fundamental dentro de los pilares de afianzamiento de las habilidades de los profesionales encargados a dar respuesta a estas situaciones de emergencia que son derivadas al uso de la oxigenación por membrana extracorpórea. Esto es lo que les quería traer el día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.